Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es jueves, gracias a Dios. Estamos nuevamente aquí, mis hermanos, dispuestos a compartir la palabra del Señor, amén, las enseñanzas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos escucharlas, hermanos, y seguir creciendo en ellas, amén. En esta hora damos gracias a Dios, amén, porque es Dios quien da esta oportunidad, amén. Es Él que nos ha levantado en esta hora, amén, y es Él el que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que Dios primero nos da a nosotros, amén, los que exponemos la palabra, amén, y damos gracias a Dios por ello, amén. Estamos dando inicio, amén, a este servicio virtual que hemos preparado para ustedes en esta hora, amén, dando gracias a Dios, a aquel que se va a estar conectando en esta hora, amén, que el Señor le bendiga, y que podamos gozarnos con la palabra que el Señor da, amén. Así que en esta hora, mi hermano, vamos a orar para empezar la palabra, amén, y pedirle al Señor que sea tocando el corazón de cada uno de los que estarán escuchando, amén, aquellos que podrán tener la oportunidad de escuchar ahorita en vivo, amén, y aquellos que después de que terminemos, amén, con el transcurso de la noche o el día de mañana, si Dios quiere, o cualquier otro día puedan escuchar esta palabra, que sea de bendición para ellos, amén, como lo ha sido para mí. En esta hora damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amén, que se está conectando, que el Señor bendiga tu vida grandemente. Y vamos a dar inicio, hermanos, vamos a estar orando. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, primeramente porque usted, Señor Padre, es fiel para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque es usted quien nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí, Padre Santo, compartiendo tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz, Señor, y transforma nuestros corazones. La palabra, Señor Padre, que primeramente has plantado en mi corazón, Señor, has hablado en mi vida, Señor, y ahora me das la oportunidad de compartirla, bendito Señor, con cada uno de los que está escuchando en esta hora, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que ya están conectándose en esta noche, Señor, y todo aquel que se conectará después, Señor, mientras que estamos predicando, Señor, o después de esta grabación, Señor, sea usted tocando sus corazones, Señor, ayudándonos a nosotros, Señor Padre, a seguir, Señor, en la brecha, Señor, sabiendo, Padre, que usted es fiel para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, sea usted usando mis labios, Señor, como siempre lo ha hecho, Señor. Yo menguo, Señor Padre, en esta hora para que sea su nombre glorificado, Señor, sea su nombre exaltado, Señor Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido esto y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios, porque Él es bueno, hermanos, y como se nos ha predicado el domingo pasado, para siempre su misericordia y su fidelidad es grande, amén. Su fidelidad es grande para cada uno de nosotros, hermanos, y Él nunca deja de ser fiel, amén, para con cada uno de nosotros. Así que en esta hora, hermanos, vamos a empezar la palabra de Dios, amén, y vamos a ir al libro de Isaías, amén. Damos lectura al libro de Isaías, el capítulo 60, el versículo 1, amén, un versículo muy pequeñito, hermanos, pero con mucho poder, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, amén. La palabra de Dios dice una vez más, mis hermanos, Isaías 61, para ti que te estás conectando, amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Es una palabra, mi hermano, un versículo muy conocido, amén. Y una palabra, hermanos, que llena mucho mi corazón, amén, porque es palabra de Dios, amén, como siempre lo hemos enseñado y ya lo hemos aprendido, amén, que la palabra de Dios es inspirada por Él. Él es el autor principal de la palabra, y cuando nosotros estamos, hermanos, proyectando la palabra, amén, el consejo de ella, nosotros tenemos que creer, hermanos, tener esa seguridad de que es Dios quien habla, y es por eso que es necesario, mi hermano, que tú puedas escudriñar las escrituras, amén, que tú puedas leer la palabra de Dios, amén, que no solamente sea lo que tú escuchas a través de otra persona, sino que tú tengas ese deseo de conocer la palabra de Dios a través de lo que tú vas a leer, a través de esa relación que tú tienes con Dios. Y en esta noche el Señor dice: levántate, resplandece, amén.
Si el Señor lo pone, hermanos, para que nosotros lo leamos, es porque es importante que tú y yo lo escuchemos. Y en esta noche es el Señor hablando a nuestras vidas, amén, a través de este versículo, Isaías 60:1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Me encanta esta palabra, mi hermano. También, hermanos, leemos en 1 Corintios 11:30. Amén. Si tú estás apuntando, tú puedes hacerlo y después en tu tiempo, amén, tú puedes seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Pero dice, hermanos, en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos. Amén. Leíamos ahorita el libro de Isaías 61 que dice, levántate, resplandece. Amén. Y ahora leemos, hermanos, en 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Aquí habla Pablo, hermanos, hablando en general. Amén. En el pueblo de Dios. Amén. Dice que hay muchos entre vosotros, y él como hijo de Dios, amén, lo está poniendo para que usted y yo entendamos, hermanos, que está hablando en general el pueblo de Dios, aún en el pueblo de Dios, amén. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, amén, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, amén. Entonces, hermanos, estamos hablando en lo espiritual. Amén. Entre vosotros, en los hijos de Dios, hay muchos debilitados, hay enfermos, amén, y muchos que duermen. Amén. Entonces, cuando yo leía, mi hermano, la palabra de Isaías 61, inmediatamente venía a mí, recordé, hermanos, que hace tiempo atrás este versículo me tocó leerlo. Amén. Y creo que igualmente lo compartí. Amén, en una ocasión, en una predicación, en una enseñanza, lo tenía muy, muy marcado en mi mente al terminar de leer Isaías mientras que estudiaba la palabra de Dios, amén. Y podemos darnos cuenta, mi hermano, que en el pueblo de Dios no es que todo sea una perfección, o que todos, el pueblo de Dios, como dicen, andemos flotando en el Espíritu, amén, y siempre andemos, al 100, amén, sino que aquí hay características de hijos de Dios, amén, como comenta aquí Pablo, hermanos, que hay enfermos, hay debilitados y muchos duermen entre nosotros. Amén. Entonces es una realidad que nosotros esta noche, hermanos, tenemos que conocer. Amén. Y realmente nosotros ponernos en una escala nosotros mismos, no a los demás, sino nosotros mismos que nos conocemos, mis hermanos, saber si nosotros estamos entre los que duermen, entre los enfermos o los debilitados. Amén, porque es algo normal en el pueblo de Dios. Amén, no quiere decir que nos quedamos estancados ahí, simplemente que sí ocurre. Amén, ocurre que entre vosotros nuevamente haya enfermos, debilitados o gente que duerme. Y es por eso que la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde nos habla que es tiempo de levantarnos y resplandecer. Ese es el tema de esta noche, hermanos. Levántate, resplandece. Me llamaba la atención, hermanos, esta mañana que el Señor me daba la oportunidad de despertar. Obviamente sé que es jueves y obviamente inmediatamente se viene a mi mente que toca día de dar palabra, amén, de predicar, de enseñar, y es algo que siempre lo he dicho, es algo que me encanta hacer, mi hermano, y es algo que el Señor ha puesto en mí desde el principio de mi caminar con el Señor, amén. Y inmediatamente, hermanos, a mi mente venía la palabra de esta noche, y yo sabía que era jueves y sabía que Dios estaba poniendo esta palabra, y me gozo, mi hermano, porque después de yo ponerla en papel, amén, con la ayuda de Dios, ahora estoy delante de ustedes para compartirla, amén, y es el Señor que lo hace, hermanos, y por eso es importante que no solamente me escuches, amén, sí pon atención, amén, pero que tú puedas a través de la palabra, amén, la Biblia, que es la espada de nosotros, hermanos, el conocimiento que nos ayuda a acercarnos más a Dios y a levantarnos cuando somos partes de aquellos que están enfermos espiritualmente, cuando nos sentimos debilitados, hermanos, espiritualmente, cuando sentimos que estamos dormidos espiritualmente. Y es por eso que la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos levantarnos, y no solamente levantarnos, sino resplandecer caminando con el Señor, amén. Así que en esta hora, mi hermano,
al estudiar esta palabra, hermanos, decía que hay muchos que duermen, y dormir, hermanos, es en el diccionario bíblico encontré, hermanos, que quiere decir descuidarse. Amén. Dormir, espiritualmente hablando, quiere decir que te descuidas. Amén. Quiere decir inacción, o sea, no tienes acción de nada, o suspensión de los sentidos. Amén. No hay sentido para ti. Amén. Ese es dormir espiritualmente. Amén. Ahora, levántate. Levantarse, hermanos, es la acción de no estar sentado, dormido o inactivo. Amén. Levantarse es la acción, amén, de no estar sentado, dormido o inactivo. Levantarse quiere decir, mi hermano, que no solamente nos vamos a levantar, sino que nos vamos a mover. Por eso la palabra de Dios dice, levántate, resplandece. Amén. Así que, mi hermano, tenemos que estar nosotros conscientes, hermanos, y reflexionar en nuestras vidas. Otra vez te repito, no en la vida de los que están alrededor de nosotros, sino en nuestra vida personal. Amén, porque nosotros nos conocemos, nosotros sabemos cómo nos sentimos verdaderamente. Amén. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, que nosotros no podemos engañar al Señor porque Él conoce todas las cosas. Y algo que a mí me gusta enseñar, mi hermanos, es que el Señor le gusta que seamos transparentes, que podamos reconocer cómo nos estamos sintiendo, amén, porque Él quiere ayudarnos. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llegar a pedirle al Señor esa ayuda. Si en un momento de nuestro caminar con el Señor nos sentimos enfermos, nos sentimos debilitados o nos estamos quedando dormidos, amén, que no estamos haciendo nada, que estamos sentados, hermanos, que estamos inactivos, sin hacer nada, amén. En esta hora, mi hermano, para que nosotros podamos entender un poquito más la palabra de Dios, les voy a hablar de Elías. Amén. Muchos de nosotros conocemos a Elías, hermanos, y Elías, hermanos, era un profeta de Dios. Amén. Elías fue un profeta de Dios, y me gusta, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña en Santiago 5:17. Amén. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Fíjense nada más, hermanos. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Algo que quiero que usted entienda, mi hermano, en esta hora, es que Elías, hermano, dice la Nueva Traducción Viviente tocante este versículo de Santiago 5:17, dice, tan humano como cualquiera de nosotros. Elías fue tan humano como cualquiera de nosotros. Así que Elías, hermanos, tenía sentimientos como nosotros. Elías fue un profeta de Dios que era simplemente igual que nosotros. Amén. Entonces me llama la atención, mi hermano, porque lo dice bien claro para que nosotros podamos entender que no solamente porque son personajes bíblicos, amén, quiere decir que ellos sean diferentes a nosotros, hermanos, sino que son iguales. Amén, somos iguales. En el tiempo de él era tan humano, amén, como nosotros. Él tenía las mismas pruebas, los mismos sentimientos, las mismas debilidades, todo igual que nosotros. Y me gusta, hermanos, que el Señor lo ponga de esa manera, conociendo a Elías, el gran profeta de Dios que él fue, mi hermano, que él nos haga ver a nosotros, amén, cuando lo leemos, hermanos, que no nos sintamos menos, que no sintamos como que, híjole, ya no voy a poder levantarme. No, nos pone a Elías para que nosotros podamos entender, mi hermano, que sí se puede levantar. Y es por eso que en esta hora, mi hermano, yo sé que al momento que yo desperté en esta mañana, mi hermano, y la palabra se me venía, era Elías. Amén, era Elías. Se me vino inmediatamente a mi mente, mi hermano, y me gocé, me emocioné. Amén, porque es Dios quien pone, hermano, lo que usted y yo necesitamos en esta hora. Amén, para que nosotros podamos levantarnos y resplandecer. Amén, gloria a Dios por nuestro Dios. Amén, porque Él es bueno. Ahora, vemos, hermanos, que vamos a estar hablando de Elías. Amén, como les decía, muchos de nosotros ya conocemos quién es Elías, y si no lo conoces, es la noche de que tú lo conozcas y puedas agarrar ese ánimo que tú necesitas hoy. Amén. Entonces vemos, hermanos, en Primera de Reyes 19, es donde nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Primera de Reyes 19, hermanos, empezamos en el versículo 1. Amén. Dice: Acab dio a Jezabel
la nueva de todo lo que Elías había hecho. Amén. Aquí estamos hablando de Jezabel, hermanos, rápidamente para que podamos saber quién es Jezabel. Jezabel, hermanos, era ferviente adoradora de Baal. Baal, hermanos, obviamente un dios ajeno, dioses ajenos, y el Señor no le gusta que nosotros adoremos a nadie más que a Él. Amén. Por eso nosotros tenemos que conocer muy bien los mandamientos de Dios para que no cometamos el mismo error, amén, que Jezabel estaba haciendo. Amén. Jezabel era una mujer, hermanos, fervientemente adoradora de dioses ajenos. En este caso se menciona Baal. Amén, alguien fuerte según para ellos, amén, ellos que les servían, hermanos. Pero también, hermanos, Jezabel era una mujer, hermanos, que destruía a los profetas de Dios. Amén. Esta mujer, hermanos, destruía a los profetas de Jehová. Amén. Y esto lo podemos ver, hermanos. No tienes que ir ahí si tú lo quieres apuntar y después ir a buscarlo. Es en Primera de Reyes 18:4. Nos dice lo que Jezabel era. Amén. Lo que ella hacía con los profetas de Jehová. Amén. Podemos, nosotros, hermanos, ver, hermanos, que esta mujer, pues era una mujer malvada, amén, era una mujer malvada que según ella obtenía lo que ella quería, amén. Y al momento, aquí vemos en este versículo, hermanos, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, amén. ¿Qué es lo que había hecho Elías, hermanos? Dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, hablando de según los profetas de Baal. Amén. Entonces aquí se le está avisando a Jezabel, ¿sabes qué? Elías ha matado a todos tus profetas, por decirlo así, a los profetas que según tenía Baal, que sabemos que no es una realidad, mi hermano, sino que los profetas de Jehová, hermanos, son los que el Señor usa. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo se indignó Jezabel por lo que había escuchado que Elías había hecho. Amén. Entonces vemos, hermanos, obviamente esta mujer dice, versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Aquí está habiendo una amenaza. Amén. Jezabel manda una amenaza a Elías, hermanos. Amén. Obviamente, Elías sabía quién era Jezabel. Él sabía quién era Jezabel, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, qué es lo que pasa. En el versículo 3, hermanos, dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Amén. La Nueva Traducción Viviente, mi hermano, menciona, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Amén. Vemos aquí, mi hermano, que obviamente al Elías conocer quién era Jezabel y al saber lo que esta mujer hacía con los profetas, siendo él un profeta de Dios, al ella dar esa amenaza, hermanos, él sintió en su corazón que esto iba a acontecer con él, porque él sabía que esta mujer, hermanos, estaba asesinando, estaba matando a los profetas de Jehová. Amén. Y lo más interesante, hermanos, de esta historia, que es verídica. Amén. Esto no es una parábola, hermanos, esto no es ficción, sino que es una realidad. Lo que estamos escuchando en esta hora es una realidad. Elías, siendo un profeta de Dios, hermanos, al escuchar la amenaza de esta mujer, amén, tuvo miedo y huyó, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, algo que yo sé que Dios nos está enseñando en esta hora, mi hermano, para que nosotros podamos reconocer que Elías, hermanos, era semejante a nosotros. Amén. Era un hombre, hermanos, humanamente como nosotros.
Amén. Y eso es lo que me gozo en el Señor, porque nos da la oportunidad de nosotros conocer grandes hombres de Dios, hermanos, que tenían el mismo comportamiento que nosotros tenemos en ocasiones como hijos de Dios. Amén. Así que en esta hora, mi hermanos, vemos que él tuvo miedo y huyó. Y algo que me llama la atención, mi hermano, es que en el capítulo anterior, amén, Primera de Reyes 18, mi hermano, nos enseña cómo el Señor, cómo Jehová le entregó a Elías una grande victoria. Amén. Y por eso llama la atención, mi hermano, que después escucha lo que esta mujer está, esa amenaza que tiene en contra de él, hermanos. Y en vez de él separarse firme, es una mujer. Amén. Es una mujer, y la Biblia enseña, mi hermano, que es el hombre que tiene autoridad sobre la mujer y no al revés. Amén. Pero obviamente Elías estaba debilitado en ese momento. Al escuchar esa amenaza estaba debilitado. Amén. Pero me llama la atención, mi hermano, que en un capítulo antes nos enseña cómo Elías, hermanos, había obtenido una victoria. ¿Qué victoria tuvo Elías? Si nosotros nos vamos, hermanos, un capítulo atrás. Amén. Vamos a estar regresando ahí a donde estamos ahorita, Primera de Reyes 19. Amén. Vemos, hermanos, que en el versículo 25, amén, Primera de Reyes 18, 25, Elías hace un reto en contra de los profetas de Baal. Amén. Hay una diferencia. Recuerda que los profetas de Baal, hermanos, no tenían poderío porque no son profetas de Jehová, que es la diferencia. Amén. Ellos se llamaban profetas de Baal, que Baal eran dioses ajenos, un dios, hermanos, que servía a Jezabel, y ellos se inclinaban a él. Ellos creían que este Dios tenía un poderío tan grande, mi hermano, y ellos se inclinaban a ellos. Amén. Incluso, hermanos, había mucho pueblo de Dios, hermanos, que creyó a este Dios, amén, ajeno. Amén, ajeno, porque no es Dios, el Todopoderoso, el cual usted y yo servimos. Amén. Entonces Elías, hermanos, hizo un reto en contra de estos profetas. Amén. Él hizo un reto en contra de estos profetas. Amén. ¿Y cuál fue ese reto, mi hermano? Si usted lee, porque si yo le leo me voy a tomar mucho tiempo, mi hermano, pero si usted lee, hermanos, del versículo 25 al 29, usted va a saber, hermanos, que Elías les estaba diciendo: si realmente este Dios que tú sirves, vamos a hacer esto. Amén. Entonces él empieza a poner ese reto, amén, que tiene que caer fuego del cielo y consuma la leña en la cual ellos están haciendo según sacrificio, holocausto o algo que ellos estaban haciendo. Amén. Pero Elías sabía lo que él estaba haciendo, porque Elías sabía al Dios que él le servía. Amén. Y él sabía que Baal era nadie, hermanos. Baal no escucha, no mira, no se mueve, no hace nada, porque no tiene el poder que Dios tiene, mi hermano. Y es por eso que él sabía ese reto que él estaba poniendo. Amén. Ahora vemos, hermanos, empezando del versículo 30, amén, porque Elías le da oportunidad a estos profetas de hacerlo ellos primero. Amén. Haz lo que tengas que hacer, ora a tu Dios, que Él sea el que haga lo que tenga que hacer para que el fuego descienda. Amén. Y ellos oran de mañana, de tarde, se pasó al otro día y nada acontecía. Amén. Nada acontecía, mi hermano. Y ahí nos damos cuenta que Dios es el único Dios verdadero. Amén. Él es el único Dios verdadero y a Él solamente vamos a servir. No podemos nosotros servir a dioses ajenos. Amén. A ninguna estatua. Amén. A ninguna estatua. Nosotros solamente nos inclinamos al Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Aquel que ha dado su vida por usted y por mí. A nadie más, porque nadie más, hermanos, se puso en ese madero. No hubo mujer, amén, que se pusiera en ese madero, más que el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, fue el que dio su vida por usted y por mí. Y es por eso que solamente a Él vamos a adorar, solamente a Él nos vamos a inclinar, nos vamos a arrodillar ante Él, hermanos, humillarnos delante de Él y primeramente darle las gracias por lo que ha Él hecho por nosotros. No a ninguna mujer, a ninguna estatua, mi hermano, porque ellos no tienen poder. Amén. No escuchan, no miran, no se mueven, no hacen absolutamente nada. Amén. Y tú lo puedes leer en la palabra. Y si tú lees los mandamientos, tú te vas a dar cuenta que ahí dice,
muy claramente que no te vas a inclinar a ellos, amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza, amén, y no nos vamos a engañar, amén. No nos vamos a estar engañando en decir es que no nos inclinamos, nomás le estamos dando honra y esto que el otro, mi hermano. Si tú le pones mucha importancia, amén, ya lo estás honrando de la manera de que es tu Dios. Amén. Y Dios, hermanos, solo hay uno, y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Seguimos con la enseñanza, mi hermano. Vemos, hermanos, que Elías le da la oportunidad a estos profetas de Baal que oren y clamen y hagan lo que tengan que hacer a su Dios. Amén. Pero como no funcionó, amén, ahora le toca a Elías con la seguridad, hermanos, al Dios que él les servía. Ahora vemos, hermanos, Primera de Reyes 18, del 30 en adelante, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. ¿Por qué arruinado? Porque estos hombres ya habían hecho allí, según ellos, su oración, sus rituales, todo lo que quisieron ellos hacer, pero no les funcionó. Dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cubrieran 2 medidas de grano. Amén. ¿Por qué les estoy leyendo esto, mi hermano? Porque ahorita vamos a entender cómo nosotros podemos, hermanos, relacionarnos con Elías. Amén. Dice: preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El 34. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua y derrámala sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Lo que está pasando, mi hermanos, es que Elías estaba tan seguro, amén, que si él clamaba a Dios, al verdadero Dios, lo iba a escuchar. Y estaba, mi hermano, echando agua a leña. Si tú pones agua en la leña, mi hermano, a lo mejor una vez lo puedes hacer que prenda. Pero él, hermanos, para hacer notar el poderío del verdadero Dios, no solamente una vez, sino 2 veces, 3 veces, hermanos, para que estuviera súper húmedo, de tal manera que era imposible que esta leña prendiera, mi hermano. Amén. Entonces lo que está haciendo Elías es simplemente que vean el poderío, que nada hay imposible para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Vemos del 36 en adelante, hermanos, que Elías empieza a clamar al Dios verdadero. Amén. Él empieza a clamar a Dios, hermanos, y dice: respóndeme, Jehová, del 37, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense el 38, mi hermano. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo se deshizo, mi hermano, al Elías clamar al Señor, al Dios verdadero, amén, que él estaba seguro que esto iba a pasar. Amén, consumió absolutamente todo, aún el agua, hermano, la hizo vapor, deshizo todo. Y él dice: para que este pueblo que cree en ese Dios, a ese Baal, puedan ver el poderío y crean que tú eres el único Dios. Amén. Baal, hermanos, había avergonzado a esos profetas que se le pasaron mañana, tarde y noche, según ellos, clamando a este Dios que lo podía hacer. Amén. Y Elías, hermanos, él inmediatamente al clamar, hermanos, el Dios verdadero responde y se consume todo. Amén. Lo consume todo, mi hermano, y eso era para que la gloria de Dios se manifestara en esta gente que estaba haciendo, mi hermano, le estaban mintiendo. Amén. Esta gente que estaba, hermanos, adorando a un Dios ajeno. Y eso es lo que pasa en ocasiones, hermanos. Amén. Así que no podemos nosotros, hermanos, inclinarnos a algo que no es verdadero.
Amén, porque el único Dios, hermanos, que puede hacer un milagro en tu vida es aquel Dios, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo al salvarnos a usted y a mí. Amén. Entonces, ¿por qué es que les estoy pasando un poquito, hermanos, al mensaje, al capítulo anterior? Para que nosotros podamos ver, hermanos, que Elías conocía al Dios verdadero. Elías, hermanos, miró la gloria de Dios a través de esto que había pasado, mi hermano. Pero aún así, amén, esta victoria tan grande que le había entregado el Señor, hermanos, porque después de que esto pasa, mi hermano, amén, después de que esto pasa, obviamente, mi hermano, el Señor le había dado esa victoria, amén, de que él pudo consumir, al momento que él clama al Señor, se consumió todo, la leña, el agua, el holocausto, todo se consumió, amén. Pero estamos viendo, mi hermano, que Elías era tan humano como usted y como yo, amén. Y es por eso que en esta noche nosotros vamos a poder entender un poco, mi hermano, porque estas historias, como les dije, no solamente son historias, sino son testimonios para que usted y yo podamos levantarnos y resplandecer a través de que nosotros podemos leer el testimonio de cada una de estas personas. Hoy en esta noche, Elías, un profeta de Dios, amén, aquel que había conocido la gloria de Dios, amén. Ahora, si nos regresamos, hermanos, a Primera de Reyes 19, donde estamos, amén, vemos ahora, mi hermano, en el versículo 4, esta mujer Jezabel había mandado esa amenaza en contra de Elías, hermanos. Él tuvo miedo y huyó, amén. Y ahora les había contado la victoria que él tuvo, hermanos, y todavía aún así él tiene miedo de Jezabel, de una mujer, amén, y huye. Pero ¿qué pasa en el versículo 4, mi hermano? Fíjense nada más. Dice, y él se fue, Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, fíjense nada más, hermanos, Elías deseó morirse. Amén. El Señor ya le había entregado una victoria, mi hermano. Ya le había entregado una victoria, hermanos. De igual manera, Elías, después de esta victoria, había orado, hermanos, para que hubiera lluvia, hermanos. Y esa lluvia llegó. Tú lo puedes leer en los versículos que siguen, amén. Pero, sin embargo, mi hermano, cuando hay esa amenaza, amén, y podemos nosotros decir, bueno, pues es que la amenaza era tan grande, pues claro, ¿verdad? Era justificable que Elías huyera. Amén. Podemos nosotros pensar de esa manera, mi hermano, pero si el Señor no te mueve, no tienes por qué moverte. Amén. Y si el Señor ha enseñado su gloria y te ha dado una victoria tan grande de poder pelear en contra de Baal, ese Dios que había miles de personas que adoraban, y el Señor te entrega la victoria, mi hermanos, ¿qué más no puede hacer por ti? Amén. Él dice que Él pelea por nosotros y nosotros tenemos que estar quietos. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Éxodo 14:14. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que Elías, hermanos, tuvo miedo, huye, y no solamente eso, sino que un versículo después, él desea morirse. Amén. Dice, mi hermanos, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová. Amén. Deseando morirse, dice, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida. Amén. Bendito Dios, hermanos. Te sorprende, hermanos, porque cuántas veces usted y yo no nos hemos sentido así, después de conocer al Dios verdadero que puede hacer tantas cosas, y no solamente puede, sino que ya las ha hecho para nosotros. Amén. ¿Cuántos milagros no nos ha dado nuestro Dios? ¿Cuántas veces no ha escuchado nuestras peticiones? Nuestras oraciones ha contestado. ¿Cuántas veces hemos visto hermosos testimonios, hermanos, que nos han nutrido, nos han levantado nuestra fe? Y aún, sin embargo, mi hermano, cuando viene una amenaza a nuestras vidas, amén, nos sentimos como Elías. Después de haber visto la gloria de Dios palpable en nuestras vidas, amén, nosotros en ocasiones nos comportamos como Elías.
Y es por eso que les decía antes, hermanos, que vamos a identificarnos con Elías como hijos de Dios. Amén. Por eso este testimonio está en la palabra, hermanos, para que usted y yo, hermanos, no seamos de los que nos quedamos enfermos espiritualmente, nos debilitamos espiritualmente o simplemente nos quedamos dormidos, inactivos, hermanos, no haciendo nada. Amén. Estamos descuidando nuestra vida espiritual simplemente, hermanos, porque hay una amenaza en nuestras vidas. Recuerden que en Efesios nos enseña que los dardos de fuego del maligno son arrojados todos los días constantemente. Constantemente es lo que nos enseña la palabra. Pero cuando nosotros, hermanos, nos levantamos y resplandecemos creyendo a Dios, hermanos, Él es el que nos ayuda a nosotros a levantarnos. Y aquí vemos Elías humanamente, como usted y como yo, lo pone la palabra perfectamente para que usted y yo lo entendamos, hermanos, que no hay por qué quedarnos, hermanos, debilitados, enfermos o dormidos. No hay por qué quedarnos estancados, siendo que este hombre de Dios, profeta de Jehová, hermanos, nos está enseñando. Amén. Por eso está su historia aquí, por eso está su testimonio y aún hoy estamos predicando de él. Él sintió, mi hermano, morir. Oh, Jehová, basta ya, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Amén, ya no quiero vivir. Amén. Se cree, mi hermano, que él pudo haber entrado en una depresión. Amén. O estaba en una fe, mi hermano, en una fe desequilibrada. Amén. Obviamente porque puso atención a lo que esta mujer hacía. Amén. Que era destruir a los profetas de Jehová. Amén. Obviamente él había escuchado, mi hermano, nos dice el capítulo anterior, antes de lo que yo les conté, amén, él pensaba que solamente él quedaba, amén, y es por eso que yo creo que se enfocó tanto en esa amenaza de esta mujer, que él tuvo miedo y huyó y deseó morirse, amén, él deseó morirse. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros de esa manera, mi hermano? Que queremos tirar la toalla, queremos correr, nos enfocamos tanto en el problema, en esa amenaza que amenaza destruir nuestra vida, amenaza destruir nuestros hijos, amenaza destruir nuestro matrimonio, amenazas, hermanos, que nos debilitan si nosotros lo dejamos. Amén. Y en ocasiones nos sentimos como Elías se sintió en aquel momento. Amén. Se fijan, hermanos, que cuando nos enfocamos en lo que es la situación, podemos llegar a este estado de depresión. Amén, porque es tanto lo que nos estamos enfocando, hermanos, en la situación que se mira negativa, pero no nos estamos acordando del Dios verdadero que al que clamamos en el momento nos contestó en aquella vez que estábamos clamando. Amén. Gloria a Dios por Elías, hermanos. Amén. Entonces podemos nosotros, hermanos, darnos cuenta, mi hermanos, que es importante nosotros poner atención a lo que Él nos enseña, para que nosotros cuando estemos en ese lugar, hermanos, de desesperación, en ese lugar, hermanos, de que deseamos a lo mejor morirnos porque es tanto lo que nos está apachurrando esa situación, nos acordemos que le servimos al Dios verdadero, aquel que sí escucha, que sí ve, hermanos, y a su Espíritu Santo que nos envuelve, hermanos, cuando nosotros lo necesitamos. Dice, hermanos, en Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú te levantas, amén, si tú te levantas y resplandeces, mi hermano, el Señor te va a alumbrar, te da las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante, amén. Nosotros no podemos ser de los que duermen, amén, porque si dormimos, hermanos, espiritualmente, nos vamos a morir espiritualmente, amén. Si nosotros nos quedamos inactivos, nos vamos a nosotros, hermanos, a debilitar, y cuando nos debilitamos, hermanos, nos enfermamos, y no queremos ser de esos, hermanos, sino que queremos ser de los que se levantan y de los que resplandecen, porque creemos que la gloria de Dios ha llegado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, mi hermano. Vemos, hermanos, fíjense, sigue diciendo, hermanos, Primera de Reyes 19, versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Amén. Levántate, come. Amén.
Ahora, hermanos, vemos el versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y se volvió a dormir. Amén. Viendo mi hermano al ángel de Jehová que estaba ahí, hermanos, y que le dice, levántate. Amén. Como diciendo, levántate, Eliseo. Amén. Viendo mi hermano él con sus ojos cómo estaban poniéndole alimento, cómo estaban poniéndole para que bebieran. ¿Y qué es lo que pasa, mi hermano? Pues él come y bebe. Amén. Él come y bebe, pero se vuelve a quedar dormido. Amén. Se vuelve a quedar dormido. El ánimo de Elías, hermanos, estaba tan abajo. Amén. Que solamente mi hermano obedeció al comer y beber, pero se vuelve a quedar dormido. Amén. Y eso es lo que en ocasiones, hermanos, nos sucede. Pero no es para que nosotros, hermanos, nos quedemos como sin esperanza, sino que esta noche es Dios dando una esperanza a nosotros como hijos de Dios. Amén. Que el caminar con el Señor, hermanos, no promete que sea, hermanos, fácil. Amén. Él dice, Él nos advierte que tendremos muchas tristezas y dolores. Amén. ¿Cómo? Solamente Él sabe, pero también, hermano, nos dice que no va a dar nada que nosotros no podamos con ello. Amén. Él entiende nuestras debilidades. Amén. Él entiende todo eso, hermanos. Amén. Y es por eso que Él nos ayuda. Amén. Sigue diciendo, hermanos, el versículo 7. Nuevamente, mi hermanos, y volviendo el ángel de Jehová, a la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Amén. Le vuelve a decir, levántate. Amén. Ya van 2 veces que le dice, levántate. El Señor, hermanos, insistiendo a su hijo. Amén, porque sabe que hay un propósito para su hijo, porque sabe que lo ha creado, hermanos, con un propósito, no para que esté enfermo, no para que esté debilitado, no para que esté dormido. Y es lo que el Señor nos dice en esta hora, amén. Él entiende tu debilidad en esta hora, Él entiende tu tristeza, Él entiende tu dolor, Él entiende tu aflicción, pero hoy en esta noche te dice, levántate. Yo no sé qué es lo que pueda estar pasando tú hoy esta noche, o qué es lo que estés sintiendo hoy. Te sientes debilitado, estás enfermo espiritualmente, te sientes dormido, estás en la congregación, pero tu mente está en otro lugar. Amén. Es tanto la situación que estás enfrentando, tanto lo que está pasando en tu vida, que crees que ya no puedes más, sientes morir. Le has gritado al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida porque ya no puedo con esto. Amén. Hoy el Señor te dice, levántate. Él está supliendo las fuerzas que tú necesitas, como a Elías. Amén. A Elías, hermano, no solamente le decía levántate, sino que le ponía el pan y le ponía el agua para que él agarrara fuerzas. Y es lo que Dios hace con nosotros. Constantemente, hermanos, nos da lo que nosotros necesitamos espiritualmente para que podamos seguir caminando, porque mayor es Él, grande es Dios. Amén. Grande es Él, que dice, clama a mí y yo te voy a responder, como lo hizo con Elías. Al momento que él clamó, mi hermanos, ese fuego cayó del cielo y consumió todo. Y si tú le crees al Señor, esa situación el Señor la puede consumir. Y dice su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Solamente hay que levantarnos y resplandecer, creyendo que la luz, la gloria de Dios ha caído sobre nosotros, como lo hizo, mi hermanos, con Elías. No lo dejó solo porque Él tenía un propósito. Así como no nos dejará solos a nosotros, su palabra nos dice que nunca nos va a desamparar. Amén. Él siempre nos va a sustentar y Él nos da las fuerzas, hermanos, que necesitamos, amén, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando nosotros lo necesitamos. Dice que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, amén, porque es Él, hermanos, el que nos va a proteger, el que siempre peleará por nosotros, amén. Gloria a Dios, hermanos. Solamente dice, levántate, levántate, porque largo camino te espera. ¿Cuál es ese camino que nos espera, mi hermano? Sino seguir peleando la buena batalla. Él es el que conoce, hermanos, nuestro futuro. Amén. Él es el que conoce nuestro mañana. Nosotros conocemos el hoy. El hoy nos dice, levántate, resplandece.
Amén, bebe y come, porque el largo camino te espera. Es lo que el Señor nos dice en esta hora, amén. Él es tan bueno, mi hermano. Gloria a Dios, porque siempre está con nosotros, hermanos. Vemos en la historia, mi hermanos, de Elías, que nos enseña que Él fue tan humano como nosotros. Amén, tan humano como nosotros con sus debilidades. En ese momento, mi hermano, que Él deseaba morir, Él pudo sentirse enfermo, hablando espiritualmente. Él pudo sentirse, hermanos, debilitado y simplemente dormido, inactivo. Amén. Hubo un momento de debilidad en su vida, mi hermano, que lo hizo olvidar por un instante la victoria tan grande que Dios le había entregado, hermanos, un capítulo atrás. Amén. Una victoria tan grande, ¿por qué, mi hermano? Porque si tú te vas a los versículos para atrás, tú puedes ver, hermanos, que él pensaba que solamente él quedaba. Amén. Y los profetas de Baal, hermanos, eran 450. Amén. 450 son los que él creía, mi hermanos, que había, y él nada más era uno, y el Señor le entregó a esos profetas falsos, los entregó en sus manos, hermanos, dándole esa victoria tan grande. Y es por eso que Jezabel empezó a temblar, hermanos, y mandó esa amenaza. Amén, mandó esa amenaza porque había destruido tanto. Amén, pero había sido el Señor que le había dado esa victoria. Y en ese momento, mi hermano, cuando él voltea su mirada de lo que Dios había hecho, amén, y se empezó a sentir debilitado, sintió morirse, pero había un propósito, mi hermano, y el Señor no lo dejó. Amén, podemos ver que le dice 2 veces, levántate, le da de comer, le da de beber, levántate porque el largo camino te espera. Amén, y sigue. ¿Y qué es lo que pasa con Elías, hermanos? Se levanta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 8 dice, se levantó. Pues sí, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Amén. Él comió, bebió, se sintió fortalecido, se levantó y empezó a caminar. Amén. Pero le faltaba algo. ¿Y sabe qué le faltaba, mi hermano? Resplandecer. Le faltaba resplandecer. Porque vemos, hermanos, en los versículos que le siguen, hermanos, que él llega, mi hermanos, a este lugar, y ¿qué es lo que hace? Se esconde en una cueva. Amén. Se esconde en una cueva y viene el Señor y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Como diciendo, yo no te dije que te quedaras aquí, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Y qué es la respuesta de Elías, hermanos? Vuelve él a recordar, ¿sabes qué? Mira, es que yo he tratado, me he esforzado para obedecerte, pero hay pueblo tuyo que se ha inclinado a Baal, y ahora me están buscando a mí para destruirme, para matarme. Amén. Y es donde dice, mi hermano, tú puedes leer más adelante, hermanos, que viene un viento fuerte. Amén. Viene un viento fuerte, mi hermanos. Entonces vemos, hermanos, todo lo que está aconteciendo, pero Dios nunca lo ha dejado solo. Dios está ahí constantemente recordándole que se levante. Amén. ¿Y qué es lo que hace Elías, hermanos? Se esconde en esta cueva. Amén. Él no sale, y nuevamente el Señor le vuelve a decir, Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Le vuelve a decir, ¿qué haces aquí? Y entonces, hermanos, el Señor lo manda y le dice, tienes que salir. Levántate, resplandece. Amén. Dice, mi hermanos, el 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino que venías. Amén. De Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Amén. El propósito de Elías, hermanos, no había acabado el Señor con él, y es por eso que el Señor insistía. Habíamos predicado, hermanos, anteriormente que lo que Dios empieza, Él lo va a terminar, y es lo que hace con nosotros, hermanos, cuando nosotros no solamente nos levantamos y nos resplandecemos creyendo en el Señor, así como Elías. Amén. El propósito de Elías, hermanos, era, hermanos, ir a ungir. Amén. Él tenía que ir a ungir, dice el 16, tenía que ungir a Jehú, hermanos, y también tenía que ungir a Eliseo. Amén. Eliseo, hermanos, era el que iba a sustentar su posición de él. Amén. Dice, ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Había un propósito, amén, para Elías. Y él se levanta, mi hermanos, él se levanta. Amén. Pero vemos, hermanos, que hay instantes en los cuales nosotros batallamos para levantarnos. Amén. Y esto que yo les digo, mi hermano, es para que te animes y puedas agarrar esa esperanza que Dios te da el día de hoy. No estás, amén, tal vez estás caído, como dice la palabra, amén, estás caído, pero no estás derrotado.
Amén, no estás derrotado, te sientes caído, pero no estás derrotado, porque el Señor está tratando de llamar tu atención en esta noche. Amén, Él te dice, levántate, resplandece, come y bebe, porque largo camino te espera. Amén. Y fíjense, mi hermano, Elías creía que se habían acabado todas las personas, hermanos, que adoraban al Dios verdadero, amén, que se habían inclinado a Baal. Pero ¿qué es lo que dice Dios, hermanos? Al final de este capítulo, mi hermanos, dice, el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Elías creía que ya se había acabado el pueblo de Dios, hermanos, que se habían ido todos con ese Dios ajeno, con Baal, hermanos, pero el Señor le enseña, levántate, Elías, porque largo camino te espera. Tienes que seguir ungiendo, tienes que seguir hablando de mí, porque aún hay, hermanos, dice su palabra, 7,000 cuyas rodillas no se arrodillaron. Amén, no se arrodillaron ante Baal, amén, y cuyas bocas no lo besaron. Había aún personas fieles a Dios que Elías tenía que levantarse para seguir, hermanos, profetizando su palabra a este pueblo de Dios, amén. Y entonces, hermanos, es lo que nos dice el Señor esta noche. Come, bebe, porque largo camino te espera. Hoy el Señor nos da la comida espiritual que necesitamos. Constantemente, si nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, si buscamos su rostro, mi hermano, nosotros vamos a poder retomar esas fuerzas que necesitamos, porque mientras que estamos en esta vida, mi hermanos, porque solamente usted y yo conocemos, hermanos, el día de la fecha de cumpleaños. Amén, la tenemos bien presente. Amén. Pero no conocemos el día, mi hermano, que vamos a expirar, el día que vamos a terminar, el día que el Señor nos llame, no lo conocemos. Y como no lo conocemos, hermanos, tenemos que estar nosotros conscientes de que largo camino nos espera. Y entre ese caminar, hermanos, puede haber obstáculos que se ponen enfrente, amén. Puede haber situaciones difíciles que se ponen enfrente, amén. Pero como Elías nos vamos a levantar, vamos a creer al Señor, porque hay muchas personas que aún necesitan escuchar la palabra de Dios. Y tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Amén. Tú eres ese instrumento que el Señor ha creado, hermanos, para que te levantes y puedas tú compartir la palabra de Dios. Tal vez, hermanos, no de la manera que yo lo estoy haciendo. Amén. Hay muchos hermanos que a veces dicen, no, es que pues yo no hablo como ella, o yo no como ella, o esto, el otro. Mi hermano, no minimices lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Amén. Porque tú eres un instrumento de Dios. Usa lo que Dios te ha dado. Amén. Simplemente el compartir, mi hermano, un Dios te bendiga, Cristo te ama, ánimo, levántate, amén. Ya estamos, hermanos, haciendo lo que el Señor nos llama. Amén, porque hay muchos aún, hermanos, hay muchos aún que creen en la palabra del Señor. No estamos solos, habemos muchos aún, amén. Hay que levantarnos, amén. Si tú eras ese Elías que antes de escuchar esta palabra estabas debilitado, estabas enfermo o aún estabas dormido, hoy es el día en que dice el Señor, levántate y resplandece. ¿Qué pasó con Elías, hermanos? Ya para terminar. Amén, este hombre tan grande que aún seguimos hablando de él, hermanos, humanamente igual a nosotros, hermanos. Amén. El Señor se lo lleva en un torbellino. Él deseaba morirse, pero el Señor no le quitó la vida, se lo llevó en un torbellino. ¿Cómo? Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Eliseo, mi hermano, cuando Elías ya va a ungir a Eliseo, amén, dice mi hermano, le pregunta, vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, mi hermano, capítulo 2, rápidamente. Cuando Elías, hermanos, ya sabe que él ya se va a despegar de Eliseo, yo me imagino que Elías no sabía lo que le esperaba, amén, pero le está dando la oportunidad a Eliseo, pídeme lo que quieras. Amén. ¿Y sabe qué pide Eliseo, hermanos? Le dice, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Yo me imagino, mi hermano, que si Eliseo está pidiendo esto de Elías, una doble porción del espíritu que está sobre ti, es porque Elías se había levantado y ahora resplandecía, mi hermano, y Eliseo quería lo mismo que Elías.
Amén. Se levantó, mi hermano, se levantó. Amén. Hubo un tiempo de debilidad de Elías, hubo un tiempo de desesperación de Elías, tanta la desesperación que deseó morir, tanta la desesperación que dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Pero se levantó, mi hermano, tomó las fuerzas que el Señor le estaba ofreciendo, mi hermano, le creyó a él, se levantó y ahora Eliseo quería la doble porción de lo que él tenía. Amén. Y es ahí donde vemos, hermanos, que si nosotros nos levantamos, los hijos de Dios, no vemos cuántas veces te estás cayendo, sino cómo te levantas al creer la palabra de Dios. Amén. Al creer esa palabra, porque si Dios lo hizo una vez y ya te lo enseñó, lo va a seguir haciendo. Y es por eso que no nos enfocamos en la situación. Amén. Es ahí donde vemos el peligro, amén, de lo que pasó Elías. Recibió esa victoria tan grande, mi hermano, pero al momento que le vino esa amenaza, quitó la mirada de la victoria, quitó la mirada del Señor. Amén. Y es por eso que usted y yo no vamos a hacer eso. Y hoy hemos aprendido de Elías que no lo hacemos, pero también hemos aprendido de Elías, amén, que se levantó, que creyó en el Señor. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que pasó, mi hermano? Vemos el versículo más abajo, el versículo 11, Segunda de Reyes, 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Te puedes imaginar todo eso? Amén. Aquel hombre que deseó morirse, aquel hombre que pensó que ya se le estaba acabando todo, mi hermano. Pero yo me imagino que en el momento, mi hermano, que él mira que esto está pasando alrededor de él, hermanos, él agradece a Dios por la misericordia tan grande que él tuvo con él, y como buen padre no se alejó de él, como buen padre estuvo allí ayudándole, alimentándole, para que él pudiera agarrar fuerzas y levantarse, porque Dios conocía, amén, Dios conocía el futuro de Elías, así como conoce el tuyo y el mío. Así que en esta noche, mi hermano, esta es la palabra que Dios ha compartido para cada uno de nosotros, amén, y yo me gozo porque el Señor nos dice a usted y a mí, levántate y resplandece, amén. Vemos ahora el testimonio de Elías, un hombre, mi hermano, que nos enseña que como hijos de Dios hay debilidad, en ocasiones hay debilidad, nos sentimos sin ganas, desanimados, hermanos, nos sentimos, hermanos, como que no estamos haciendo nada, simplemente yo no quiero hacer nada. Vamos a la iglesia y no tenemos ese espíritu de gozo, sino que simplemente está nuestro cuerpo ahí, pero nuestra mente y corazón están en otro lado. Amén. Así se sentía Elías. Amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios, esa voz apacible, amén, de un buen padre que nos dice, levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Amén, un Dios de oportunidad. Y como nos decían el domingo, hermanos, la fidelidad de Dios es tan grande, amén, que Él es paciente, hermanos, esperando que nosotros podamos creer en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta noche, hermanos, yo me gozo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron escuchando esta palabra, amén, y damos gracias a Dios por aquellos que van a seguir escuchando, amén. Así que yo te animo a que tú puedas compartir la palabra de esta noche, comparte la palabra de esta noche, mi hermano, que puede haber muchos entre nosotros que están enfermos, debilitados y aún muchos duermen. Comparte la palabra de Dios para que entre nosotros mismos podamos darnos el ánimo que se necesita, mi hermano, para que podamos nosotros seguir, hermanos, caminando, porque largo camino es hasta que el Señor venga, hermanos, por nosotros, o si no es que termine nuestro tiempo aquí en la tierra. Amén. Compartimos, hermanos, vamos a levantar a aquel que se siente caído, aquel que cree que ya no hay esperanza para ellos. Hay esperanza, mientras que aún estamos respirando, el Señor está dispuesto a darnos esa oportunidad. Sigamos orando los unos por los otros, amén. El pueblo de Dios, amén, sigamos orando por cada uno de nosotros, hermanos, que el enemigo quiere tumbar aún a los escogidos, amén. Así que tenemos que estar firmes, fuertes y hacia adelante, y que ese desánimo, esa debilidad, esa enfermedad, hermanos, no dure mucho, amén. No nos quedemos ahí estancados, sino hagamos como Elías.
vamos a recuperarnos, vamos a agarrar las fuerzas que solamente Dios nos puede dar, amén. Así que mi hermano, que en esta noche, mi hermano, que el Señor te bendiga. Te esperamos primeramente Dios, amén, si Él lo permite, el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. Vamos a seguir gozándonos, hermanos, a unirnos, a fortalecer nuestro espíritu, amén, para seguir peleando la buena batalla que hemos conocido, mi hermano, que los dardos son aventados todos los días y depende de nosotros si dejamos, hermanos, que nos penetre. Así que el domingo, mi hermano, te esperamos primeramente Dios a las 10 de la mañana. Amén, te pedimos solamente que uses tu mascarilla y si te sientes físicamente enfermo, amén, pues que te quedes en casa y puedes sintonizar a través de Facebook Live. Amén, así que mi hermano, que en esta noche sigas teniendo una preciosa noche. Vamos a estar reflexionando en su palabra siempre, leyendo y meditando en ella. Amén, así que levántate y resplandece. Amén, que la gloria de Dios ha venido sobre ti. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente noche.